Contexto, historia y sus protagonistas. En profundidad, el espacio donde te explicamos a fondo un hecho de la actualidad económica. Escuchas Clave Morse. A ver, en Clave Morse, en esta sección que se llama En Profundidad, quisimos explicar un poco cómo se hace la famosa CACEN, ¿no es cierto? Hemos visto justamente estos últimos días los resultados de esta encuesta, los resultados del 2024. La pobreza, según la nueva medición, bajó un poquito. Justamente hoy día mostraron otros resultados, que tienen que ver con la cobertura de salud, FONASA versus ISAPRE y la cobertura de salud en general. Pero queremos explicar un poquito cómo se hace la CACEN. Bueno, primero decir que la CACEN es la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, de ahí la sigla, y es una encuesta que es muy relevante en Chile porque sirve para medir la pobreza, la desigualdad, el acceso a servicios, la composición de los hogares, etcétera, etcétera. Se hace bajo el alero del Ministerio de Desarrollo Social y la realizan equipos especializados en terreno y telefónico siguiendo estándares estadísticos bastante estrictos. A ver, primero se hace un diseño muestral, antes de salir a terreno, se define qué hogares van a encuestar. No es una encuesta abierta, no se postula. Es por muestreo aleatorio de viviendas en el país. El diseño es probabilístico, estratificado, y para asegurar justamente que se represente bien el país, las regiones, la área urbana versus rurales y sobre todo los grupos socioeconómicos también. Esto lo hace principalmente el Ministerio con asesoría del Instituto Nacional de Estadísticas. El cuestionario, después de digamos lo que es el diseño, viene el cuestionario, se trabaja meses antes e incluye módulos como identificación del hogar y la vivienda, educación, salud, trabajo e ingresos, seguridad social, subsidios y transferencias. Esto es súper importante el tema de los subsidios porque la CACEN mide también de forma bastante importante el tema de los subsidios. Pobreza y vulnerabilidad, quizás mediáticamente lo que más siempre aparece entre los resultados. Discapacidad, justo hablábamos recién con Andrea el tema de discapacidad. Migración, vivienda y servicios básicos. Cambia un poquito algunos aspectos según el año, pero más o menos esa es como la tónica. Después se capacitan los encuestadores, ¿no es cierto?, que pasan por una capacitación, manejo de dispositivos, etcétera, etcétera. Y después viene el trabajo de campo, que hay dos modalidades principalmente. Una que es presencial, que es la clásica, donde los encuestadores van a los hogares seleccionados y se entrevista a un informante del hogar. Y telefónica, que se usa para confirmar o complementar en algunos periodos, especialmente desde la pandemia. Para evitar fraude hay credenciales, uniformes, verificaciones en la web, línea telefónica, etcétera, etcétera. Y por último viene lo que es la validación de los datos, que todo esto se pasa, ¿no es cierto?, por un sedazo, que es la parte pesada que hacen siempre la gente enfocada en la encuesta. Hay un chequeo, hay una imputación estadística, expansión muestral, calibración contra los datos del Instituto Nacional de Estadística, etcétera, etcétera. Y es la parte quizás menos visible, pero clave para que la encuesta no se caiga y tenga el nivel de importancia que tiene. Con esto se calcula la pobreza y resultados, pobreza por ingreso, pobreza multidimensional, que esta nueva forma de medir también la pobreza que empezó a incorporar la CACEN hace poco, el índice Gini, que tiene que ver con el índice de la desigualdad, indicadores socioeconómicos varios, y luego el Ministerio la publica en bases públicas, informes técnicos, presentación gubernamental y a veces incluso microdatos anonimizados usados por prensa, investigadores, etcétera, etcétera. Históricamente era cada 2 o 3 años, pero la pandemia desordenó un poquito esto y se está retomando a un ciclo más regular. ¿Quién usa la CACEN? El gobierno, los municipios, académicos, prensa, empresas, todo el mundo. Es importante la CACEN. Y por último, que un dato no menor, les recuerdo que la CACEN no es solo una foto o una fotografía de la pobreza en Chile. También define la focalización de los subsidios, como el registro social y los beneficios. Así que tiene un impacto bastante político y presupuestario muy fuerte. Eso con respecto a la CACEN. Ya estamos con nuestra segunda entrevista.
Estamos con Daniela Rojo, directora del área de higiene y seguridad en Proboste Matamala, para hablar del nuevo decreto que establece normas en seguridad laboral, los avances, las brechas y riesgos de su implementación. Daniela, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Daniel. ¿Bien y tú? Bien, muchas gracias. Qué bueno que nos acompañe. Hablar un poquito de Proboste Matamala. Primero, ¿a qué se dedican ustedes principalmente? ¿O tienen un área específica? Sí, mira, Proboste Matamala es un estudio especializado en derecho laboral. Asesoramos a empresas en distintos giros, de todo tipo. Hace muchísimos años, el socio principal, Pedro Matamala, lo dirige y somos especializados en derecho laboral de empresas. En derecho laboral. Súper. Y tenemos como decías tú, este año hicimos esta nueva área que es de higiene y seguridad en torno al decreto que mencionabas, decreto 44. Oye, tenemos un programa que tiene mucho que colaborar, porque recién estamos con Andrea Sosnek de Fundación Tacal hablando de la ley de inclusión laboral, y ahora nos vamos a este nuevo decreto que establece estas normas de seguridad laboral. A ver, ¿qué cambio introduce este decreto supremo número 44 respecto a la normativa anterior? Hablemos un poco de la normativa anterior, qué es lo que existía y cuáles son los cambios que se están produciendo ahora con este nuevo decreto. Ya, mira, lo que pasa es que con este nuevo decreto, este decreto es el nuevo reglamento en Chile de la gestión de riesgos laborales, ya. Con el objeto, como lo bien dice el decreto, para un entorno de trabajo seguro y saludable, ¿ya? ¿Qué pasa con este decreto? Este decreto nace con el objeto de modernizar y actualizar la normativa en Chile. ¿Y de qué manera? Lo que hace es que antiguamente la normativa en Chile estaba muy dispersa. Ya había muchos decretos, hay mucha normativa al respecto. Entonces lo que busca este decreto es unificarlo. Para ello derogó, por ejemplo, 2 decretos, el 40 y el 54, y los metió en este, ¿ya? Y establece también nuevas figuras de prevención de riesgos, como el encargado de prevención de riesgos, los delegados de seguridad también. Y más que, como te digo, más que sean muchas cosas nuevas, lo que hace es modernizarlas y unificar la normativa en Chile para que se alinee con los estándares internacionales. Eso es lo que busca principalmente, estar alineados con los modernos y exigentes estándares internacionales. A ver, Chile en los años 90, a fines de los 80, en los 90, fue bien pionero a nivel mundial por un montón de normas de seguridad, ¿no es cierto?, en el trabajo, normas de seguridad laboral. La gente no se acuerda, yo tengo un poco más edad que tú, pero no se acuerda que en los años 80 se hacían cosas así sin ninguna, con muy poca prevención, digamos. En los 90 apareció todo un tema, apareció ese personaje justamente que se encargaba de la seguridad laboral. Empezaron un montón de normas y el país se culturizó con respecto al tema de este tema bastante fuerte. ¿Qué es lo que nos faltaba? Tú dices, claro, en el fondo un poco alinearnos con el tema internacional. ¿Qué es lo que nos faltaba? ¿Se quedó medio atrasado todo eso que hemos avanzado hasta el momento? O sea, mira, de hecho, más que nos faltara, en realidad hemos avanzado muchísimo. Como el otro día teníamos una charla, como decía Pedro, teníamos un autito y ahora teníamos un Citicar y hoy día tenemos un Porsche todoterreno, ya, por decirlo así. Hemos avanzado mucho y a diferencia de muchos otros países. Entonces, en realidad lo que nos faltaba, yo creo que era ese avance, pero todavía nos falta en realidad, nos falta como ese cambio en la cultura. Ya, yo creo que todavía faltan las empresas concientizarse de que esto es necesario y para la gestión de riesgos. Hay que hacer la gestión de riesgos. Yo creo que las empresas como que lo ven un poco como, ya tengo que tener los documentos, tengo que tener mis reglamentos y todo, pero no han entendido como el nivel de importancia del sistema de gestión que tienen que tener hoy día el decreto 24. Claro, porque justamente se habla de un cambio estructural en la gestión preventiva que adoptar la empresa. ¿Por qué se habla de un cambio estructural? ¿Ah? Claro, porque antes estaba más focalizado todo el tema de la prevención. Claro, era prevenir, pero uno era en realidad más, uno reaccionaba más ante los accidentes, ¿cierto? Entonces ese es el gran cambio estructural del decreto, que es ahora yo todo tengo que hacerlo, o sea, mi visión tiene que ser preventiva, más que reactivas. Todo el rato tengo que estar pensando en qué mejoras puedo hacer, que es uno de los principales pilares del decreto, que es la mejora continua. Entonces, ¿qué me dice? Yo tengo que ver todos los riesgos que yo tengo, por ejemplo,
pero además tengo que estar todo el rato como imaginando, previendo los que pudiesen pasar. Entonces ese es como el cambio bien grande, que es un cambio de mirada más en lo preventivo que en lo reactivo, ¿ya? Ya, súper. Oye, ¿qué es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el SGSCT? ¿Y por qué ahora es obligatorio para todas las empresas también? Sí, mira, ¿sabes qué pasa? Yo creo que aquí el decreto igual es todo muy técnico y todo. Yo creo que le pasa a muchas empresas y a muchas personas en general, en realidad, que no entienden bien que te dicen hay que hacer un sistema de gestión, ¿cierto? Hay que hacer un sistema de gestión de riesgo y uno dice, ¿qué es eso? Entonces, mira, yo siempre le ejemplifico esto. El sistema de gestión de salud y seguridad, el sistema de gestión de riesgo que te exigen, es como una bolsa, yo le digo. Ya es una bolsa en la que el decreto te dijo, oye, tú tienes que tener todos estos procedimientos, todos estos protocolos, todo este tema, y todo ello va dentro de esta bolsa, que es el sistema. ¿Ya? El sistema es todo mi mecanismo de prevención que yo tengo en la empresa a través de protocolos, procedimientos, reglamentos, y todo va dentro de él. ¿Ya me entiendes? Y lo que hace ahora el decreto es que se exige a todas las empresas que lo tengan. Da lo mismo tu tamaño, o sea, te dice, oye, tú eres chico, tú eres grande, tú haces esto otro, da lo mismo. Tienes que tener esta bolsita de sistema de gestión de la prevención. ¿Ya? Y eso es lo que yo creo que es la brecha más grande que ha pasado en este año que lleva a entrar en vigencia, que yo creo que la empresa es como que le ha costado entender un poco en qué consiste y la importancia de tenerlo, ¿ya? Lo bueno es que, nosotros, como te decía, como cuando partimos, nosotros hicimos esta área este año que ha funcionado muy bien porque hemos podido transmitirle a las empresas como esta importancia, y a través de las capacitaciones también. Hemos hecho hartas capacitaciones a través del estudio el año pasado, y ahora a poquito partimos con la primera el lunes. Y ha sido muy importante porque ahí las empresas es una instancia muy participativa de entender este sistema, de entender lo que tengo que hacer, por ejemplo, con las matrices de riesgo, actualizarlas, y sea una dinámica muy buena, bueno, no solo para entenderlo, sino que también esta normativa te exige ahora que tú tengas una capacitación de 8 horas. Ahora, en varios temas. La normativa hace una distinción o diferentes exigencias según tamaño de empresa, ¿no? Sí, mira, el sistema de gestión se le exige a todos hoy día. Ya lo que pasa es que sí hay una diferenciación que no es tan estricta en términos de tanto número, así como pequeña, mediana, grande. Pero sí hace como las más pequeñas tienen que tener un sistema de gestión, claro, un poco más acotado, un poco más liviano. No es lo mismo una empresa, por ejemplo, que trabaja como nosotros en una oficina con 8 personas a una compañía de trabajadores que, no sé, la minería, por ejemplo, o que trabajan con riesgos eléctricos grandes, los contratistas, por ejemplo, de montaje, claro. ¿Cierto? No es lo mismo. Hace una diferenciación en cuanto a las exigencias en general, pero hay pisos básicos para todas. Ya hay cosas que tienen que tener todas. Y también si hay una diferenciación en las figuras de prevención. Por ejemplo, una empresa de más de 100 trabajadores tienes que tener departamento de prevención de riesgo, pero en una de menos de 100 tienes que tener un encargado nomás. ¿Y ese encargado tiene que estar contratado o puede ser alguien externo? No, ese encargado puede ser una persona interna o de la empresa, cualquier persona, o externa, que tú contrates. El único requisito es que haga los cursos de los organismos administradores, AH, Mutual. Ellos entregan esos cursos, tienen que cumplir con ellos y él puede ser el encargado. Súper. Hay, primero, queremos mostrar también cómo se incorpora esto que se llama la participación activa de los trabajadores en este nuevo marco normativo. Es un poco lo que me estabas comentando hace un momento, ¿no? Necesariamente, está encargado. Sí, o sea, él es la figura esencial en prevención en la empresa, pero la participación activa, lo que pasa es que el decreto de 44 estableció varios focos, ¿ya? Uno de ellos justamente el que señalas tú, la participación. Hay otros como la inclusión, el enfoque de género, la mejora continua, que es el más importante igual, pero claro, la participación la establece determinando una figura específica que te dice la normativa, oye, tú tienes que tener un mecanismo de participación, tú tienes que establecer un protocolo incluso de participación de los trabajadores, de las organizaciones sindicales que existan en la compañía, de los comités paritarios y departamento de prevención de riesgos, ¿ya? Y tú tienes que tener un canal, por ejemplo, un canal específico para los trabajadores, para que ellos puedan comunicarse a través de ese canal y indicar
por ejemplo, todas las mejoras que ellos encuentren, los errores o ciertas falencias que están ocurriendo en el día a día en la operación. Esa es una manera, por ejemplo, que se exige la normativa para que los trabajadores puedan participar directamente. Ya este canal en el que ellos pueden entregar sus aprensiones, por decirlo así. Súper. Estamos hablando con Daniela Rojo, directora del área de higiene y seguridad en Proboste Matamala, sobre este nuevo decreto que establece normas de seguridad laboral, su avance, las brechas, esta actualización y obviamente todo lo que tiene que ver con sus riesgos en la implementación. ¿Qué rol cumplen los comités paritarios bajo este decreto 44 y qué falla se observan hoy en su funcionamiento también los decretos paritarios? Entonces, a ver, los comités paritarios. Mira, los comités paritarios siempre han existido, ya antes o después de esto han existido, simplemente se incluyó la normativa de ellos en el decreto 44 que antes estaba aparte. Ellos tienen un rol de seguridad de la mano con el Departamento de Prevención de Riesgo. Como te decía, igual se estableció también otra figura que es los delegados de higiene y seguridad. Hay algunos tecnicismos entre medio, pero se ha establecido que una empresa de más de 25 trabajadores tenga comité y una de menos de 25 trabajadores tenga delegado de seguridad, que es la misma como paralelo que yo te decía del departamento y lo encargado, ya se distingue por cantidad de trabajadores. Pero yo creo que el problema que tienen hoy día los comités es que muchas veces se quedan simplemente el documento, ¿me entiendes? Como hacer las reuniones y no tanto actividad práctica, ¿ya? Y también yo creo que ha costado un poco entender ha existido harto ordinario de la Dirección del Trabajo, tratando de explicar también estos como tecnicismos. Las empresas a veces no entienden bien como, oye, yo tengo varias faenas, pero en una faena tengo más de 25 trabajadores, en otra tengo menos. Entonces ha costado igual un poquito como entender cuándo tengo que tener comité, cuándo tengo que tener delegados, ¿me entiendes? Y ahí los hemos ayudado también harto a las empresas. Nosotros ahí enviamos harto informativo también de todos estos ordinarios que salen. En uno de los trabajos que hemos hecho harto en esta área es eso, tratar de ayudar a las compañías con la información actual de la Dirección del Trabajo, enviándole como informativos para que ellos puedan entender bien los criterios. Súper. Oye, Daniela, tú lo mencionaste hace un momento, el tema de la inclusión, ¿no es cierto? Y quería preguntarte justamente qué forma el decreto, quizás más en profundidad entenderlo, integra este enfoque de género e inclusión en la gestión de los riesgos laborales. Sí, mira, hay dos aspectos en ese sentido. Un aspecto que el decreto establece también una arista moderna, que es el hecho de yo determinar, por ejemplo, la categoría de personas sensibles en mi compañía. Esto igual es algo nuevo, ya que yo tengo que ahora determinar en mi empresa si yo tengo personas dentro de esta categoría. Dentro de esta categoría se encuentran, por ejemplo, personas con discapacidad, personas embarazadas, mayores de edad o con alguna condición, etcétera. Yo tengo que salir como empleadora a ver, oye, en mi empresa tengo este tipo de personas para, por ejemplo, hacer las adecuaciones al puesto de trabajo que sean necesarias. Claro. Por ejemplo, que a lo mejor cambiarla a un puesto de trabajo o alguna adecuación más ergonómica o cambios en los horarios incluso, etcétera, ¿ya? Y por otro lado también, tu consulta también abarca el hecho de, claro, el enfoque de género también me dice, oye, yo cuando haga la gestión de riesgo y yo analice los riesgos en mi compañía o las medidas preventivas que tenga que tomar, yo tengo que también entender que yo no puedo aplicar las mismas medidas a todas las personas porque, por ejemplo, mujeres, hombres tienen condiciones distintas, claro, etcétera. ¿Ya? Es como entender que hay distintas características en las personas, que yo no puedo aplicar una medida o un análisis general como a rajatabla para todos. Creo que ahí tengo que considerar estos aspectos distintos, eso es. Oye, Daniela, también quería preguntar qué sectores productivos, según lo que han visto ustedes, digamos, la experiencia que están teniendo asesorando la empresa en esto, presentan más riesgos según los datos recientes de accidentes laborales. Sí, los que más presentan riesgo hemos podido observar son el área de la construcción, el área de los que trabajan con riesgos eléctricos, también mucho riesgo, y también yo creo que en la comida rápida también se da. ¿Ah, sí? Sí. Yo lo veo en el sentido, claro, porque pasa que, en el rubro también la comida rápida en Chile en general, yo creo, trabaja mucho chico joven, ¿cierto? ¿Y la comida rápida te refieres al mismo local o al delivery también?
No, nosotros lo hemos visto más en el local mismo porque a veces cuesta, que esto también es importante del decreto, que esto a mí me gusta mucho esta parte, que es que ahora le dice al trabajador, oiga, usted también es responsable de su salud y seguridad. Como que antes todo era como que el empleador era el único obligado prácticamente y el trabajador tenía que someterse a eso, pero hoy día el decreto le dice, oiga, trabajador, no se olvide que usted también tiene que cuidar su salud y seguridad. No deje recaer toda la responsabilidad en el empleado. Entonces, si usted le entregan elementos de protección personal, úselos. Ya, porque pasa que después, claro, a veces nos llegan accidentes del trabajo en el que el trabajador dijo, me quemé con aceite porque no estaba usando el elemento de protección personal. Entonces el empleador tiene que pagar una indemnización por ello, pero ¿y qué pasó si te lo entregamos? ¿Por qué no lo usabas? ¿Ya? Entonces es complejo porque uno no puede también en operaciones a veces tan rápido igual estar mirando a cada uno de los trabajadores que se lo pongan. Si ya te explicaron, ya te capacitaron, entonces, trabajador, ponte las pilas. Eso le dice también el decreto hoy día. Y claro, en la comida rápida pasa igual que muchos chicos a veces no se colocan los elementos de protección personal, ¿ya? O juegan dentro también, por ejemplo, de las cocinas, ¿ya? Entonces ahí hay riesgo igual. Pero yo creo que la mayor parte, claro, son las empresas mineras, las construcciones. Súper. Ya, y por último, ¿cómo ha cambiado un poco o cómo está el estado de la fiscalización en la ADT, los Ceremis de salud, ¿no es cierto? Tomando en cuenta la entrada en vigencia de este decreto. Claro, la Dirección del Trabajo ya puede fiscalizar desde el año pasado. Sí, ya claro, pero otra cosa es la capacidad también. Pero otra cosa es la capacidad. Ha habido tanta normativa nueva, ¿cierto? La ley Karim, ley 40 horas... Mucha cosa que la Dirección del Trabajo sí está bien atochada, eso es cierto, ya está súper atochada, yo creo que no da mucho abasto, ya esa es nuestra sensación, pero ya partieron las fiscalizaciones, ya en temas de decreto 44, de hecho ya tuvimos hace poco un cliente con sanciones respecto a ello, y yo creo que ha ido lento, pero ya partió, ese es el resumen, como de la conclusión. Yo creo que se demoró la Dirección del Trabajo, pero ya comenzó. Y creo que ahí también hay que tener ojo, porque, por ejemplo, con la entrada del decreto se establecieron aproximadamente 70 multas nuevas. ¿Ya? 70. Sí, entonces tienen que tener ojo por eso las compañías. Al final del día yo siento, o sea, la sensación que hay es como te decía, como las empresas no están tomándole el peso a esto. Y a veces también pasa que hay que invertir en esto, pues si tampoco a veces es barato. Entonces, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Es que es una inversión literalmente, porque después cuando pasa el accidente del trabajo te va a salir mucho más caro que haber trabajado previamente en la creación de tu sistema ejecutivo. Si tú no lo tienes, te va a salir mucho más caro. Si tú lo tienes, te vas a tener por último una defensa en juicio ante un accidente. Súper. Daniela Rojo, directora del área de higiene y seguridad en Proboste Matamala, hablando sobre el nuevo decreto que establece normas de seguridad laboral. Un millón de gracias por acompañarnos en Clave Morse. Muchas gracias a ti, Daniel. Cuídate. Igual. Ya de esta forma terminamos Clave Morse en este jueves de 15 de enero. Ya viene Emprender es Clave. Quédense en nuestra señal de 92.9 FM o a través del canal de YouTube o radiolaclave.cl. Para disfrutar de este espacio que hacemos junto a María José García, donde hablamos del mundo del emprendimiento, de las startups, del mundo de la innovación también en todos sus aspectos y sabores. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Los invito a ver este programa a través de YouTube, cada entrevista por separado, o escucharlo en nuestra cuenta en Spotify y seguirnos en todas las redes sociales de Radio La Clave. Y por supuesto, nos vemos aquí mañana a las 9 de la mañana.